panel de lujo con 4 expositores que combinan una experiencia muy interesante. Todos han pasado por el sector público y por el sector privado, lo cual es algo que no es común. Sinceramente, me parece que eso dota a este panel de algo muy interesante. Ahora les voy a presentar a nuestros 4 expositores, todos excelentes profesionales, realmente con mucha experiencia, pero antes quería retomar un poco donde terminó el panel anterior, y es en este cierto pesimismo, creo, que existe en relación a la proyección de la actividad minera en el futuro por toda esta gran actividad antiminera y este ambiente sociopolíticamente complejo que sin duda vive la actividad no solo en el Perú, sino en el mundo. Yo personalmente soy un poquito más optimista y creo que lo que tenemos que lograr es mover a la juventud. Creo que si todos nosotros logramos que el Estado sea consciente de que el hombre se ha desarrollado junto con los minerales, de la edad de piedra pasamos a la edad de bronce y a la edad de hierro, y hoy todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos, requiere de minerales. Los lapiceros, los anteojos, los autos, los celulares, las computadoras, todo requiere de minerales. Y en consecuencia, en el panel anterior a mí un poco lo que me dejó preocupado es esta sensación de que cabe la posibilidad de que haya provincias, poblaciones, lugares, países que digan yo no quiero minería. Creo que si somos responsables eso es imposible. La minería tiene que existir, si no, no tendríamos nada de lo que tenemos acá. La energía para que pueda brindarnos luz eléctrica requiere de cables o de mecanismos que requieren minerales. Todo requiere minerales. Hasta las vitaminas que tomamos tienen minerales. Y en consecuencia, creo que tenemos que ser conscientes de que el desarrollo del hombre va a continuar ligado a la minería. Lo importante, que creo que también se dijo en el panel anterior, es qué tipo de minería queremos. Y este panel justamente va a evaluar eso. Para saber qué tipo de minería queremos, las distintas regulaciones, normas y sistema legislativo que se ha ido desarrollando en el tiempo tiene que responder a ese objetivo. Entonces, tenemos acá a 4 destacados profesionales que van a, cada uno de ellos, analizar cómo ha evolucionado el marco normativo en los últimos 15 o 20 años. Si es que las cosas que nuestros legisladores y en general nuestros gobernantes han establecido como regulación de determinadas áreas ha sido positivo o negativo, si estamos avanzando en el camino correcto o no. Para lograr eso, que creo que tiene que ser algo que, repito, la juventud tiene que tener claro. Solo la minería en un país como el Perú va a poder brindar oportunidades de capacitación, de trabajo, de desarrollo realmente bien remunerado y con proyección. Y el mundo, el país, necesita la minería. Entonces tenemos que entender simplemente cómo logramos en estos importantes 4 ámbitos que se van a tratar acá una regulación, una legislación adecuada para lograr ese objetivo. Y para eso tenemos el gusto de contar con la doctora Zenia Forno, en primer lugar, que es una reconocida abogada, socia del estudio Rubio, Leguía y Norman en el área de recursos naturales y medio ambiente. Ella ha tenido un paso por el sector público muy importante y ahora dirige esta área en un importante estudio en el sector privado. Vamos a contar también con la doctora Ada Alegre, quien también es una reconocida abogada en temas ambientales, que ha tenido un trayecto, una trayectoria en el sector público muy importante y ahora también dirige una consultora en temas ambientales muy reconocida. También vamos a tener a la doctora Magali Bardales, esto como podrán ver es un casi matriarcado completo, quien es gerenta legal y de Relaciones Institucionales de Compañía Minera Milpo, pero también ha tenido una importante labor en proinversión durante mucho tiempo. Y vamos a estar también con el doctor Juan Carlos Sea, que es
el gerente senior de Recursos Humanos y el área legal laboral de Compañía Minera Barrick, y ha tenido también una experiencia en el Poder Judicial. Consecuencia, como repito, tenemos acá una variedad interesante de visiones que combinan el sector público y el sector privado. La idea de este panel va a ser que cada uno de nuestros expositores va a hablarnos durante unos 10-12 minutos sobre un tema en particular. La doctora Forno va a tocar los temas de exploración, minería informal y transparencia. La doctora Alegre nos va a hablar sobre los temas ambientales. La doctora Magali Bardales nos va a hablar sobre conflictividad social y seguridad jurídica, y el doctor Sea nos va a tratar el tema de las normas laborales y laborales tributarias, que son, creo yo, 4 grandes rubros que la minería requiere realmente manejar de manera adecuada para lograr este desarrollo futuro. Entonces, sin más, dejo a la doctora Forno, por favor. Gracias. No me gusta empezar contradiciendo a mi amigo Luis Carlos, pero yo voy a hablar de minería ilegal no informal. Entonces, los temas que voy a desarrollar brevemente, entiendo que se trata de hacer un análisis muy sucinto, como ha explicado Luis Carlos, de qué había en el pasado, qué tenemos ahora, hemos avanzado o hemos retrocedido, qué propuestas. Entonces, voy a desarrollar 3 temas interesantes y voy a empezar por exploraciones. Seguramente Ada, en su especialidad, va a desarrollar mejor el tema. Yo voy a hacer solamente el panorama del desarrollo legislativo. En el tema de las exploraciones, que tiene una importancia trascendente en el desarrollo real de un proyecto minero, porque sin una exploración exitosa no vamos a pasar a la explotación. Y por exploración exitosa me refiero a poder hacer el trabajo de campo, a que los resultados de laboratorio sean buenos, a que el yacimiento que se determine tenga los valores adecuados para que su venta en el mercado internacional, luego de su beneficio, sea un negocio, porque finalmente eso es la minería, una actividad comercial. Entonces, en el tema de exploraciones, cuando se inicia en el Perú la legislación ambiental en los años 90, se discute si respecto de las exploraciones correspondía tener algún tipo de legislación y algún tipo de instrumento para realizar. Se decide que no. Tan es así que en el 93 sale el primer reglamento ambiental para explotación y beneficio, y respecto de exploración no hay nada. Y no hay nada hasta el año 98. Porque en una opinión tanto de las autoridades como de los titulares de actividad minera, se decía que efectivamente una campaña de exploración o 2 campañas de exploración no tenían un impacto serio, un impacto en el ambiente que debería ser controlado, previsto. Bajo esa perspectiva, en el año 98 se empiezan a dar ya los primeros conflictos sociales. En algunas zonas llegan las empresas mineras a hacer sus exploraciones y son las áreas de interés, las propias comunidades, los gobiernos locales, los que les preguntan ¿qué haces acá y con qué derecho? Como seguramente todos ustedes en esta sala conocen el contenido formal del título de la concesión minera, este título no ayudaba mucho al titular minero, ¿no? Porque en el artículo 1 dice, otórgase el título de concesión minera para exploración y para explotación a la empresa tal, tantas hectáreas en tales coordenadas, ubicado tal distrito, etcétera, etcétera. Y a partir del artículo 2 hasta el primero eran 8, ahora son 13, es todo lo que no podemos hacer. Y entre las cosas que no podemos hacer decía, no puedes realizar actividades si no tienes esto, si no tienes lo otro. Bajo esa perspectiva, en el año 98, se establece, a pedido de los titulares mineros, en el Ministerio de Energía y Minas, la necesidad de dictar un reglamento ambiental para exploraciones. Y ese reglamento era básicamente
un mecanismo de fácil acceso, de fácil tramitación al interior del ministerio que le permitía al titular minero realizar actividades mineras con, en realidad, muy poco requerimiento de información previa. Esto va modificándose y en el 2008 se parcha en algunas oportunidades, pero en el 2008 se dicta un nuevo reglamento de exploraciones que ya es todo lo contrario, ¿no? Ya obtener un permiso de exploración teóricamente de aprobación automática requiere uno esperar 7 días después de presentado para ver si no hay observaciones y de verdad si está aprobado automáticamente, acompañar a la solicitud un certificado para que lo firmen que de verdad fue aprobado automáticamente, porque nadie cree que se pueda tener una declaración de impacto ambiental sin una resolución que la apruebe. Y bueno, respecto del estudio de impacto ambiental semidetallado, se pueden esperar entre 6 meses, 12 meses, 18 meses para obtener un certificado ambiental para explorar. Eso no es bueno. No es bueno porque como les digo, la exploración es importante para saber qué hacemos. Nosotros hemos escuchado en este encuentro legal desde muy temprano y en otras salas en este mismo evento, que todos nos decimos con alguna preocupación, pero con optimismo también, ¿qué tenemos para más adelante? ¿Cuáles son los grandes proyectos que vamos a anunciar? Y de verdad, no hay nada, salvo los que ya conocemos, ¿no es cierto?, que ya están concluidos en exploración o que son ampliaciones, pero como esperanzas compartiendo el optimismo de nuestro moderador, ¿qué hay? De verdad, nada. Entonces, también se señala que es una medida internacional que por cada 100 proyectos de exploración, uno llega a ser un proyecto de explotación. Ese número fue, digamos, cuestionado en un evento minero que hay en Toronto, el PDAC, en marzo, y decían que ese número debería ser revisado, que el aproximado en estos momentos debería estar alrededor de 120, y que era un número en revisión. Eso quiere decir que hay que hacer 120 proyectos de exploración para abrir una mina. Yo he revisado muy someramente, es verdad, o sea que mi número puede estar sujeto a correcciones, lo que voy a aceptar hidalgamente, pero he echado una mirada rápida a los instrumentos de gestión ambiental aprobados, no las ampliaciones, solo los aprobados de declaraciones de impacto ambiental y estudios de impacto ambiental semidetallado de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas del año pasado, y son, entre los dos, no superan los 65. Entonces, si el número de 120 es correcto y nosotros en un año hemos aprobado 65 instrumentos de gestión ambiental para exploración, eso quiere decir que necesitamos 2 años, y suponiendo que todos tienen todos los demás permisos que ya hemos visto, que nos ha explicado Juan García Montúfar, supóngase que todos están listos para operar, entonces tenemos que esperar el 2017 y el 2018 para ver si hay uno. Entonces, ¿cuánto más tendremos que esperar? Eso es preocupante. Creo que debería preocuparnos a todos, no solamente a los que estamos vinculados al sector minero como parte de administrados, también a la administración, porque es parte de su rol promotor, ¿no?, de su trabajo, de su día a día, y a la sociedad civil, que se ve beneficiada en la explotación de recursos naturales a través de las distintas modalidades que ha establecido el Estado, ¿no? Además de los impuestos, la regalía, los aportes voluntarios que no son tan voluntarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca revisar, hay un proyecto de reglamento de exploración que ha sido prepublicado hace varios meses, que ha recibido aportes de la sociedad civil y de los titulares mineros, y yo la verdad pensaba que el Perumín nos iba a sorprender con la publicación del reglamento,
mañana lo clausuran y no va a pasar. Ha dicho el viceministro que en octubre. Bueno, espero de todo corazón que las propuestas que el ministerio ha puesto en conocimiento de todos nosotros y los aportes que todos hemos hecho para que sea mejor, sean realmente merituados y que en octubre tengamos un reglamento de exploración que realmente incentive. Y yo propongo que seamos todo lo estrictos que tenemos que ser a través de la fiscalización posterior. Hagamos las cosas fáciles, no quiero decir que no seamos cuidadosos en la documentación que se deben presentar, pero que se presente la documentación, se hace una primera revisión y después, salvo que estemos en un área sensible, todos al campo a trabajar y los 3 días van nuestros amigos de la OEFA a ver cómo se están haciendo las cosas y si todo lo que se dijo en el papel es correcto. Eso creo que ayudaría mucho a todos y en el Perumín en 2 años estaríamos hablando de los proyectos que vamos a ver desarrollados en el siguiente Perumín, ¿no es cierto? Creo que es práctico. Segundo tema, minería ilegal. La minería ilegal no es un problema nuevo, ¿no? Es un problema sí que ha ido creciendo conforme los precios de los minerales, sobre todo del oro, se han ido incrementando y han habido grandes épocas. Lo que contaba Juan García Montúfar del tema del proyecto en Piura, Tambo Grande. ¿no? Perdón, ¿cuál? Tambo Grande. Sí, Tambo Grande. Todo este impacto terrible contra la actividad minera era porque se iba a impactar el valle. Eso no era cierto, porque el cuerpo mineralizado estaba debajo del pueblo. Entonces, lo que sí tenía que haber era un reasentamiento del pueblo de Tambo Grande para poder explotar ahí, y el impacto en el valle debía ser nulo. Pero como no se dejó probar eso, no se dejó llegar a ese nivel de detalle, ahora en las casas del pueblo de Tambo Grande hay huecos donde los mineros informales entran y sacan el oro. O sea, minería in-house. ¿Estamos en modernidad o no? Ok, pero eso es sano, es bueno, y todos los químicos, con los que trabajan, adivinen a dónde van. Al valle. Y los limones, ya a esa ONG le importa nada. Ok, estoy siendo fina. Por eso ha subido el precio. Sí, por eso están caros, porque ahora vienen con vitaminas mineralizadas. Ok, entonces, ¿es un problema antiguo? Sí. ¿Qué se ha hecho? Muy poco. O sea, este es un caso donde legislar no es la solución. Solo este gobierno, durante la primera etapa de la delegación de funciones, dio 15 decretos legislativos que tenían que ver con minería ilegal e informal. Y ahora, el mes pasado, ha dado 5 o 6 más. Básicamente, estableciendo, ¿no?, el delito de minería ilegal, también definiendo el delito de minería ilegal como crimen organizado, como lavado de activos, etcétera, etcétera. Y también la interdicción de bienes, la posibilidad de destruirlos. Pero como esta industria ilegal tiene tanto dinero, es capaz de reponer todas las excavadoras que le vuelan en una semana, a la semana siguiente están nuevas otra vez en el campo. Y hay una cadena de desnaturalización de lo correcto, porque, reconozcámoslo, no solo son los ilegales, porque los ilegales a alguien le venden. Hay algunas empresas, plantas de beneficio que reciben ese oro ilegal y lo procesan como suyo para declararlo como mineral tratado por ellos de origen lícito. También hay contrabando. De los 5 millones de onzas que se han hecho en el Perú, el 22% proviene de la minería ilegal. De los 1.400 millones de dólares alrededor que se ha obtenido como venta del oro, 1/3 es minería ilegal. Entonces, es un problema que, además de ser una cadena de, digamos, una cadena de desvalorización de lo que es correcto, tiene además comportamientos que nos deberían asustar tanto como la deforestación de los bosques o el maltrato a las áreas naturales protegidas, que por supuesto que hay que cuidar, pero la prostitución infantil, que los chicos no vayan al colegio,
que la gente vive en condiciones infrahumanas, ¿no? Que el minero ilegal que trabaja para alguien tenga derecho, no le pagan un sol, trabaja 27, 28 días a favor de quien lo ha contratado y después este señor le deja trabajar a él 2 o 3 días y todo lo que saque va a ser su pago por trabajar un mes. Entonces, ¿qué hace? Jala, ¿no? Con la esposa, los hijos, con todo el mundo a buscar oro esos 2 o 3 días. Entonces, hay una cadena de corrupción muy grande que tiene muchas aristas. Entonces, podrán sacar 15, 18, 20 decretos legislativos más y no va a haber una solución. No hay resultados esperados, no estamos haciendo lo correcto hasta ahora. Hay una actividad paralela que yo creo que ha tenido mejor suerte y que de repente deberíamos mirar con un poquito de mayor atención y ver cómo replicamos, ¿no? El tema de los sembradores de coca. En algunas zonas del país, no digo que esté erradicado por supuesto, en algunas zonas del país se ha podido suplantar los sembríos de coca por café, ¿no? En el Valle, en el Brain, ya hay grandes plantaciones de café, más se lo recomiendo, excelente café, no porque la familia de mi esposo sea de ahí, y no tiene nada que ver con la coca por si acaso. Sí, y después tenemos el cacao. Entonces, miremos si en algunas zonas podemos suplantar esto de una manera que beneficie y que erradiquemos todos los problemas que tiene. Por último, y ya terminando, el tema de la gestión de las industrias extractivas con transparencia. Se ha hecho una necesidad para las propias industrias ser transparentes respecto de sus actividades. Y eso está bien y creo que es una responsabilidad compartida porque si ustedes revisan las páginas web de muchas de las instituciones públicas, como por ejemplo el propio Ministerio de Energía y Minas, hay estadísticas a las que se pueden acceder, hay revisiones. Entonces, lo de las propias funciones de la empresa me parece que tienen una difusión adecuada. Tengo un solo reclamo que hacer. Los que hemos ido a la OEFA y hemos tenido que esperar en la salita, vemos un televisor gigante donde se ve el derrame de no sé qué, el botadero de no sé cuántos. ¿Por qué no ponen ahí, miren dónde estuve y miren qué bien encontré todo? ¿No es cierto? Eso falta. Así que si hay alguien de la OEFA o alguien les puede avisar, les agradezco. Entonces, en el tema de la gestión de las industrias extractivas hay un triángulo virtuoso. Es la información que las empresas pueden dar, pero también la información que los gobiernos pueden dar, el gobierno nacional y los gobiernos locales. El Perú está participando en el EIT, por sus siglas en inglés, tiene el mérito de ser el único país en Sudamérica y además tiene la calidad de país cumplidor, es decir, que efectúa la transparencia de su información de manera adecuada. Entonces, estamos por el buen camino, ya Moquegua y Piura a nivel regional han implementado este servicio y por lo tanto ya también transparentan no solamente la plata que reciben por distintas actividades, entre ellas la minera, sino qué se está haciendo con estas actividades. Y bajo esa perspectiva creo que estamos en el buen camino. Las expectativas de la sociedad civil, y ahí comprendo también a las ONGs, serán siempre muchas mayores que las que realmente se pueden hacer. Pero eso me parece bien, porque eso nos hace valorar el esfuerzo de cada quien. Entonces, como verán, he terminado optimistamente. No todo está mal. Gracias. Muchas gracias, señor. Con este pasas. Muchas gracias. Yo simplemente el optimismo me llevó a omitir algunos avisos. Como dijo la doctora Torreblanca en la mañana, por si hubiera algún problema, las salidas están por atrás y a la izquierda. Lo otro, les pido que todos tengamos los celulares apagados y finalmente, después de las exposiciones de los 4 expositores, vamos a tener un espacio para preguntas. Van a ir, si alguien quiere ir escribiendo, van a pasar unos papeles, levantan la mano para que Marcela pueda acercarse a darle los papeles. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, por favor, Ada, la parte ambiental, por favor. Gracias. Bueno, vamos a ver algo de lo que ha pasado en legislación ambiental en estos últimos 20 años aproximadamente. Yo me he permitido hacer una encuesta de percepciones en torno a la normativa ambiental
He hecho una consulta, una encuesta a 150 personas vinculadas al sector ciertamente y quiero empezar mostrando los resultados. Esta es una encuesta, tenemos ahí los resultados. Las personas que han respondido han tenido mayoritariamente entre 30 y 40 años. En segundo lugar, con 44 encuestas entre 40 y 50. Y tenemos también respecto a la actividad, la mayor parte que ha respondido, 78 personas de 150 son de la actividad minera, 42 personas pertenecen a empresas consultoras y de las personas que han respondido, la mayoría ha respondido, el grupo que ha respondido más son las personas que tienen hasta 10 años de experiencia, más de 15, y mayoritariamente han respondido que la actividad minera es fundamental. No veo el número, está tapadito, pero el número. Y en segundo lugar, que es positiva, nadie marcó como que fuera una actividad negativa para el desarrollo del país. En términos de percepciones respecto de cómo son las obligaciones que se derivan de la legislación ambiental hoy día, mayoritariamente, como vemos en las barras, 1 fue pocas veces, 2 algunas veces, 3 casi siempre, las barras celeste, anaranjada y gris en el orden que aparecen. La mayor parte de las personas respondió que las obligaciones legales son genéricas o generales, pocas veces, algunas veces o pocas veces son detalladas, que establecen cuestiones formales, la gran mayoría respondió algunas veces y casi siempre, dirigidas específicamente a las empresas formales, 111 personas dijeron que casi siempre, basadas en criterios técnicos especializados, la mayoría respondió que casi nunca o pocas veces, definidas por gestión de riesgos pocas veces, que abordan aspectos significativos algunas veces y no puedo ver las dos siguientes, pero las están viendo ustedes. Vamos a la siguiente. La siguiente pregunta estuvo orientada a ver cómo son las obligaciones que se derivan de las certificaciones ambientales aprobadas por las autoridades. Acá hubieron varias preguntas. Una de ellas, si los compromisos nacen de la regulación, si se derivan directamente de la regulación, también se dijo algunas veces. Si se aplican por criterios formalistas, por interpretaciones formalistas de la normatividad, el grupo mayoritario respondió que casi siempre, o sea, la percepción que hay del sector es que casi siempre, por lo menos de las 150 personas encuestadas, es que casi siempre las obligaciones derivan de formalismos, de interpretaciones formalistas de la regulación. Sin sustento legal, la mayoría respondió que algunas veces. Por criterios de las instituciones, también por encima de 90 personas respondieron eso. Por criterios del evaluador de turno, mayoritariamente la sensación, la percepción es que los compromisos que se derivan de los estudios ambientales nacen del criterio del evaluador de turno. Criterios técnicos, mayoritariamente algunas veces o pocas veces. Por requerimientos de la participación ciudadana, pocas veces, a pesar de que la participación ciudadana es un tema que genera mucha sensibilidad social, la percepción es que pocas veces los compromisos derivan directamente de la participación ciudadana. Tenemos también percepciones vinculadas a cómo los compromisos se derivan de la sensibilidad social, la percepción pública. La gran mayoría respondió que también algunas veces. Tenemos la influencia de los medios, algunas veces también han jugado un rol decisivo en el nacimiento de las obligaciones. Medidas para controlar impactos sociales, algunas veces también. Son respuestas que están dando una cierta tendencia en la percepción respecto de cómo es que las obligaciones legales derivadas de la normatividad y de los estudios de impacto ambiental no necesariamente se están condiciendo con lo que es la finalidad de la certificación ambiental y en muchos casos de los marcos normativos, que es el impacto ambiental. El impacto ambiental es uno de los focos importantes de la regulación y, sin embargo, la percepción es que tanto las obligaciones legales como los compromisos que se derivan de los estudios ambientales no necesariamente están enfocados en esa línea. También preguntamos acerca de la fiscalización ambiental, ¿no? ¿En qué se sustenta la fiscalización ambiental? Incentivos no dinerarios, 91 personas respondieron que
pocas veces los incentivos son no dinerarios. En incentivos dinerarios, la mayor parte respondió que sí, pero cuando preguntamos si los incentivos eran atractivos, la respuesta de 103 personas de las 150 fue pocas veces. O sea, pocas veces los incentivos son realmente atractivos. Sanciones basadas en tipificaciones claras u objetivas, pocas veces o algunas veces, ¿no? Casi siempre respuesta muy pequeña. Basadas en tipificaciones subjetivas, 95 personas respondieron que algunas veces y otro porcentaje importante de personas dijeron que casi siempre. Basadas en el criterio subjetivo del supervisor de turno, 78 personas respondieron en ese sentido. Basadas en criterios objetivos algunas veces, basadas en criterios técnicos algunas veces y pocas veces. O sea, hay una coincidencia entre el enfoque, la percepción que hay respecto de la actuación de los evaluadores de estudios ambientales, de licencias y permisos y lo que ocurre con la fiscalización. Respecto al tiempo de aprobación de los estudios, tenemos ahí también los rangos. En términos de las días de exploración, la respuesta mayoritaria fue de alrededor de 2 meses. En el EIA de exploración, en el EISD, la mayoría respondió que era de 3 meses el tiempo promedio. En términos de la modificación de los EIAs de exploración, tuvimos más o menos varias respuestas en alrededor de 6 meses. La modificación de los EIAs los EIAs de explotación, alrededor de 1 año, y en el caso de las modificaciones de los EIAs de explotación se dijo más de 1 año. Sin embargo, también preguntamos si cambiaban estos plazos, si los medíamos desde las primeras reuniones que se tenían con las autoridades para iniciar el trámite de aprobación de un estudio ambiental, y la mayoría dijo que sí, que esto variaba entre 2 y 6 meses para las EIAs de exploración, entre 2 y 6 meses y hasta 1 año en el caso de EIAs para exploración, y en el caso de los otros instrumentos más o menos igual, y en el caso de los ITS, que es un instrumento que por ley se debería aprobar en 15 días hábiles, se dijo las reuniones previas al inicio del procedimiento administrativo oscilan entre 2 y 6 meses y que son además pues una exigencia de las autoridades. A esto vamos a sumarle un pequeño análisis de lo que personalmente percibo en términos de cómo ha evolucionado la legislación ambiental. Lo que teníamos en la primera década, si hablamos de los años 93, cuando empezó la regulación ambiental para minería, mediados de los 90, la primera década, el énfasis de la evaluación de las autoridades, de los estudios que se aprobaban, estuvo orientado hacia la evaluación de los componentes principales, la parte productiva de la operación. Y en esa época lo que se evaluaba eran diseños conceptuales hasta progresivamente algo más cercano a lo que podría ser hoy día una ingeniería de factibilidad o una ingeniería básica, un nivel de factibilidad o ingeniería básica. Sin embargo, desde poco más mediados de los años 2000, 2005, se empezó a gestar unos ciertos cambios en la orientación de los evaluadores, y esto ha ido muy de cerca de la mano con los conflictos sociales, ¿no? Ya se ha dicho varias veces, el crecimiento de los conflictos sociales en el sector minero ha incidido directamente en el desarrollo, en el sobredesarrollo de la regulación ambiental. Entonces, en la medida que han crecido los conflictos, el Estado, en lugar de desarrollar una respuesta frente a los conflictos, lo que ha desarrollado es una respuesta desde la regulación ambiental. Ha dicho, estoy haciendo algo, estoy poniendo más normas, estoy poniendo más permisos. Y entonces lo que pasó a partir de la segunda década, repito, alrededor del 2005, 2008, más o menos, grosso modo, es que el énfasis de la evaluación ambiental empezó a cambiar un poco más. Y ya no solamente se exige detalles, algo de ingeniería, más información sobre los componentes principales. No digo que antes no se haya exigido, pero se incide muchísimo más ya en los componentes principales y en los componentes auxiliares, y a todos se le trata casi igual. Entonces se pide coordenadas para una losa, se pide coordenadas para un almacén, y entonces se empieza a desdibujar la evaluación ambiental, porque en lugar de enfocarse en los impactos ambientales significativos, que es lo que determina la legislación de evaluación de impacto ambiental, la evaluación empieza a focalizarse en todo. Bueno, ya pierde la focalización y empieza a abordar todo, y de la misma manera y con el mismo énfasis, y entonces pasamos ya incluso a una evaluación
que no se basa solamente en estudios de factibilidad, sino ya casi hasta ingeniería de detalle. Y entonces los EIAs se empiezan a convertir en camisas de fuerza que luego generan grandes problemas con la fiscalización, porque si bien el EIA es un estudio prospectivo basado en una ingeniería de factibilidad, la fiscalización luego va a esperar que casi se cumpla a detalle lo que dice el EIA como si hubiera estado basado en una ingeniería a nivel de detalle o a nivel constructivo, cosa que no ocurre así. ¿Qué más pasó en estos 20 años? No solamente los primeros estudios ambientales se enfocaron principalmente en la parte productiva, en las relaveras, en las desmonteras, en el Tajo, las bocaminas, pidiendo ingenierías para ese tipo de componentes, sino que el enfoque inicial fue, tengo el estudio aprobado y luego vienen permisos, los permisos que van a complementar las ingenierías. Teníamos la concesión de beneficio y algunos permisos adicionales que enfatizaban algunos aspectos centrales de la actividad. Lo que pasó en la segunda década y poco más que ha transcurrido desde el año 93, que se aprobó el primer reglamento, es que hoy día ya no tenemos permisos solamente luego del estudio de impacto ambiental, sino tenemos permisos antes del estudio de impacto ambiental, durante el estudio de impacto ambiental y después del estudio de impacto ambiental, y estos basados, repito, no solamente en los componentes principales, sino en muchos casos también para los componentes auxiliares. Y entonces, pues, la permisología, tramitología, como querramos llamarla, creció y se desbordó. En este cuadro tenemos algunos de los pequeños hitos que podemos advertir en lo que ha ocurrido en estos 20 y pico años. El año 93, el primer reglamento ambiental, el Decreto Supremo 016, se basó en dos instrumentos, EIA para operaciones nuevas, PAMAS para operaciones que ya venían desarrollándose, y eso es lo que estableció la normatividad. Poco a poco, año 97, se crearon las primeras opiniones técnicas como requisito para la evaluación de impacto ambiental, entonces se reguló la opinión técnica del INRENA, la opinión técnica favorable también del INRENA para áreas naturales protegidas, la opinión técnica de la DICAPI, y también se reguló en la Ley de Áreas Naturales Protegidas la compatibilidad como un requisito previo para los proyectos que se iban a desarrollar en áreas naturales protegidas. Año 2000 se aprueba la primera norma de ECAS aire y empieza toda la historia de los ECAS y la deformación de los ECAS, porque si bien se aprueba la norma de ECAS de aire como un instrumento de gestión pública, lo que pasa en estos 20 y pico años es que de un instrumento de gestión pública para la descontaminación de ciudades, pasamos a un instrumento de gestión privada en donde a una empresa en un estudio de impacto ambiental, un actor de todos los actores que están en una cuenca atmosférica o una cuenca hidrográfica, se le dice, ¿cómo vas a cumplir con el ECA? Cuando el ECA es un instrumento de gestión pública, orientado a la gestión de espacios, no es un instrumento privado. Y ahí empezó la historia de los ECAS como la conocemos hoy día, y como la hemos visto pues para aire, para agua, para suelos. En el 2000 se regula la opinión técnica de la DIGESA en materia de residuos sólidos, se regula las investigaciones arqueológicas, aparece el CIRA. Año 2009, la opinión técnica de la ANA sobre recursos hídricos, se modifica el reglamento ambiental minero, el Decreto Supremo 078, y entonces se empieza a requerir modificaciones de ella para cualquier cambio o ampliación de los proyectos de inversión. Ya no se perdió el concepto del 50% que había en el anterior reglamento, que se dijo todo pasa por una modificación de estudio ambiental. Y también con el reglamento del CEIA se estableció la actualización quinquenal de los estudios de impacto ambiental. Claro, cada uno de estos cuadraditos ha ido sumando una carguita más a la evaluación ambiental. Tenemos en el 2011 la opinión técnica del CERFOR, se cobra mucho más vigencia, más protagonismo, la autorización de investigación de flora y fauna silvestre y la investigación de hidrobiológicos para la elaboración del estudio de impacto ambiental, para hacer los estudios previos. Se regula la consulta previa sumándose al convenio 169. Se establecen nuevas normas que han, en mi opinión, desdibujado el concepto de la compatibilidad en áreas naturales protegidas y que la han convertido en una segunda opinión técnica. Año 2012, la opinión técnica de DICAPI y varias otras más. A ese conjunto de requisitos adicionales a los estudios ambientales, porque todos estos están relacionados exclusivamente con los estudios ambientales.
En paralelo, tenemos pues diversas autorizaciones, permisos y licencias que se han creado, registros, múltiples reportes a las autoridades, alrededor de 80 reportes que tiene que presentar una empresa minera, modificaciones de la concesión de beneficio, los ITM, los criterios del evaluador de turno, la conflictividad, la zonificación económica y entre otras. Y quisiera comentar también un aspecto que no he mencionado, son los ITS. El año 2013 hay una gran preocupación en el país por la caída en el crecimiento económico. El Estado define políticas para acelerar las inversiones. Se regula el ITS como una norma promotora de la inversión, además afianzada en el concepto de la no significancia ambiental de ciertos cambios. Sin embargo, 2013-2014 se establecen lineamientos que restringen la aplicación de la norma y que, por ejemplo, establecen un tope de 3 ITS solamente para minería, porque ese es un requisito solamente para minería y que es un requisito arbitrario, porque el impacto ambiental, la significancia del impacto ambiental no se determina por el número de ITS. Con un ITS yo podría llevar la ampliación al tope o podría tener 6 ITS sobre cambios que no suman entre sí. Un cambio en una cantera, un cambio en campamento, un cambio en caminos, o sea, son impactos que no suman entre sí. Sin embargo, la normatividad dijo 3 ITS. Entonces, además de la carga regulatoria, hay también una carga administrativa por los criterios, muchas veces, de los evaluadores de turno. Acá me he permitido plantear un cuadro con algunas recomendaciones, algunas propuestas, para no quedarnos en los lamentos. De hecho, algunas de estas ya están en algunos proyectos, pero me parece muy importante incidir en ellas. En términos generales, por ejemplo, me parece muy importante reenfocar las obligaciones ambientales en lo que es realmente significativo. No podemos seguir estableciendo normas ambientales que se apliquen a todo por igual y a todos por igual. O sea, lo que es realmente impactante requiere efectivamente permisos, licencias, controles, pero hay cosas menores que no tienen ni siquiera significancia ambiental, no tienen incidencia ambiental y sin embargo les aplicamos lo mismo. Voy a comentar un ejemplo un poco impropio, pero que me parece muy gráfico. Hay una empresa que puso en su estudio ambiental, mala cosa, que en un área del campamento iban a tener 2 servicios higiénicos. Luego, por X consideraciones, decide que van a haber 4 y no 2. Y entonces habrá toda una discusión ahora cómo se modifica el estudio ambiental. No ha cambiado el número de personas que van a hacer uso del campamento, ¿eh? Solo si van a haber 4 o 2 servicios higiénicos y eso es un tema de certificación ambiental, o sea, eso no tiene ninguna incidencia ambiental, sin embargo es un tema de preocupación. Bueno, reducir estas interpretaciones tan formalistas, creo que hay que remover un poco algunos conceptos en los evaluadores, fiscalizadores, propiciar una gestión basada en riesgos. ¿Cuáles son los riesgos en cada momento? ¿Hay riesgo o no hay riesgo? Si hay riesgo, vamos adelante. Si no hay riesgo, pues bajemos un poco las revoluciones. Liberar de aprobaciones a cambios menores u operativos. Hay muchos cambios operativos que tienen que pasar por un permiso, eso es absurdo, porque es parte del desarrollo regular de una operación que está autorizada. También me parece muy importante repensar el tratamiento legal que damos para componentes auxiliares. No podemos darle a los componentes auxiliares de una operación minera el mismo tratamiento que para los componentes principales. Son cosas diametralmente diferentes en términos de impacto ambiental. Acotar la consulta previa estrictamente a los casos que lo meritan y precisar la oportunidad. No podemos estar requiriendo consulta previa para todos los proyectos, aun cuando no haya certeza si es que las poblaciones son poblaciones originarias y no podemos estarla pidiendo para cada etapa de los proyectos, porque eso es una carga realmente desmesurada. Reenfocar los SECAS como instrumentos de gestión pública. Mucha de la conflictividad está dada por un mal entendimiento de los SECAS. En exploraciones, una simplificación drástica de certificación ambiental y licencias y permisos para la exploración inicial, acompañada de fiscalización, como decía Senia. El hecho de quitar permisología no quiere decir dar una luz verde y carta abierta. Es una luz verde para agilizar los procesos, sujeto a una fiscalización todo lo intensa que pueda ser, pero agilizar por lo menos la exploración inicial. Ya se ha discutido en varios espacios la evaluación por polígonos de los estudios de exploración, permitir la movilidad de las labores de exploración dentro de un polígono y no pretender pues, que nos sigamos manejando con coordenadas que limitan realmente el desarrollo de proyectos.
una mejor regulación del tránsito a la explotación, y aquí un poquito más osada, que permita incluso el desarrollo de obras tempranas para los nuevos proyectos. Se avanzaría mucho en el desarrollo de proyectos si en la etapa de tránsito a la explotación se pudiera ya desarrollar algunos componentes básicos sujetos a garantías, a las condiciones que se pueda establecer, pero avanzar un poco más en el desarrollo de los proyectos. En explotación, establecer mayor flexibilidad en aspectos operativos, yo lo había señalado, por ejemplo, no aprobación específica de perforaciones confirmatorias. Hoy día se requiere un ITS para una perforación confirmatoria que es parte de los procedimientos operativos de una mina. La construcción y reubicación de componentes auxiliares dentro de la misma unidad minera también debería tener mucho mayor flexibilidad. Precisar el alcance de las áreas de influencia social y ambiental y las responsabilidades del titular respecto del uso de infraestructuras externas a su operación. Hemos visto varios casos entrampados por el uso de caminos públicos. Son temas que tienen que esclarecerse. O sea, no podemos simplemente decir, a ver, empresa, ¿qué ofreces? O sea, ¿cuál es la responsabilidad? ¿La responsabilidad es para una minera que usa una vía pública o la responsabilidad es de quien administra esa vía pública y que tendrá que establecer las reglas para todos los usuarios, pero no solamente para uno de los usuarios de las vías? Considerar las áreas conexas en hidrocarburos. La reglamentación permite que una empresa pueda presentar un ITS o presentar modificaciones con cierta facilidad utilizando áreas nuevas que no tienen línea base, pero que presentan características similares. Eso, por ejemplo, no está permitido en minería. Respecto al cierre, complementar los aspectos no desarrollados en la regulación actual, las ingenierías de detalles, esclarecer las competencias de la fiscalización OEFA o SINERMIN, la seguridad de los cierres, cuál va a ser la autoridad que se va a hacer cargo de los postcierres. Ya tenemos minas que están a punto de cerrar y la autoridad ni las normas han definido quién se va a hacer cargo de los postcierres. Si eso no está definido, ninguna mina va a poder cerrar realmente en el marco de la normativa y obtener su certificado de cierre final. También importante acá definir responsabilidades funcionales por el no otorgamiento de los certificados de cierre y también definir la posibilidad de dar certificados parciales. Hay empresas que ya han cerrado áreas y que no reciben ningún certificado o por sucesivas observaciones que nunca terminan, o porque han cerrado el 95% y tienen algún problema de acceso por conflictividad social al resto del 5%, entonces no pueden recibir su carta de cierre, a pesar de que ya han invertido una cantidad muy considerable en el desarrollo de esas acciones de remediación. En pasivos, sí, acá soy un poco más osada también. Creo que se requiere una reestructuración integral de la regulación de pasivos. La regulación de pasivos tiene ya más de una década, no hemos conseguido grandes resultados y personalmente creo que la remediación de pasivos debería estar basada, por ejemplo, en un fondo público como se hace en algunos otros países y no en el esquema actual que tenemos de determinación de responsabilidades caso por caso. En muchos casos hablamos de operaciones de hace 50, 60 años y tratar de hurgar en la responsabilidad de quién generó eso cuando no existe información ni en el Estado ni en los privados, conlleva forzar la regulación. Se han visto casos, en mi opinión, de decisiones algo arbitrarias, en donde sin haber acreditado causalidad, sin haber acreditado las actividades que pudo desarrollar el titular, se han imputado responsabilidades por remediación de pasivos y creo que eso es un error porque no fortalece ni la actuación del Estado ni la regulación ambiental. La arbitrariedad nunca fortalece la regulación. Una regulación va a ser sólida cuando la regulación sea clara, sea exigible y sea predecible. También me parece importante pensar en la creación de un programa nacional para la remediación de pasivos que busque el desarrollo de proyectos, que busque la captación de fondos, que busque la investigación en pasivos, que concurse proyectos para reactivar realmente el tema de pasivos. Uno de los grandes problemas que tiene hoy día un proyecto nuevo de inversión es que no parte de cero. Parte con puntos negativos y gran parte de eso se debe a los pasivos ambientales mineros. Este es un tema importante. Establecer incentivos también atractivos para el reaprovechamiento de los pasivos y la remediación voluntaria también creo que ayudaría mucho. Bueno, finalmente, si se me pidiera precisar bajo qué criterios debiéramos mejorar la regulación ambiental, yo me enfocaría en dos aspectos: predictibilidad y significancia.
La regulación tiene que ser predecible. Las empresas tienen que saber qué tienen que cumplir y tienen que saber qué es lo que va a pasar en términos del desarrollo de su actividad, qué plazos son predecibles, qué criterios son los esperados, cuál es la planificación del desarrollo de un proyecto. Hoy día las empresas tienen que casi armar la bola de cristal para diseñar sus planes de obtención de permisos y en muchos casos es un tema de reformular y reformular porque los escenarios cambian o porque las normas siguen cambiando erráticamente o porque los funcionarios siguen cambiando de criterios y siguen cerrando los criterios en muchos casos. Y la significancia, porque en mi opinión no necesariamente necesitamos más normas, más regulaciones o menos, sino enfocarlas realmente en lo que es significativo. ¿Qué es lo necesario para afrontar los riesgos reales, los impactos reales de una operación y no seguir regulando por regular? O sea, no es un logro tener una norma más. Lo que es un logro, lo que sería un logro es tener una norma que realmente se aplique y sobre todo que esa norma permita un mejor desempeño ambiental de las empresas y mejores niveles de gestión de la calidad ambiental en el país. Bueno, muchísimas gracias. Por acá, ¿no? Muchas gracias, Ada. Por favor, ahora Magali con la parte sensible de los temas sociales y la ¿Cómo seguridad pasa? jurídica. Perdón. Con el verde, con ese. Perdón, este Te van a pasa. poner. No, lo deben estar cargando. Ah, ok. Gracias, buenas tardes. Yo voy a hacer una breve presentación, en principio, sobre la situación actual y en contexto de los conflictos sociales, para luego pasar a ver su correlación con la seguridad jurídica y, finalmente, cuál es el marco normativo que se ha emitido en los últimos años en relación a este importante tema. En primer lugar, en este momento, de acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo, tenemos 177 conflictos sociales, los cuales se ubican principalmente en las zonas de Ancash, Apurímac y Cusco. Si vemos en el cuadro inferior de la izquierda, vemos la evolución de conflictos en los últimos años y aquí podemos apreciar que básicamente la evolución ha sido en términos de número bastante similar. El último año ha habido una leve reducción de conflictos sociales, sin embargo, eso también involucra un reflejo de la reducción de inversiones en el sector minero. Los conflictos sociales tienen una correlación con las zonas de mayor inversión minera. Si vemos el mapa de la mano derecha, donde se concentran en la parte más oscura, las zonas de mayor valor total de producción de minería, y comparamos con el mapa de la mano izquierda, podemos apreciar que hay una clara correlación entre las zonas donde hay una mayor inversión y producción minera versus las zonas en las que existe un mayor número de conflictos sociales. Los conflictos sociales se ubican principalmente en las zonas de la sierra, que es en las zonas donde se concentra también la mayor parte de las inversiones en minería. De acuerdo también a información de Defensoría del Pueblo, en los conflictos sociales se invocan mayormente temas socioambientales. El 73.4% de los conflictos existentes a la fecha la justificación es socioambiental y de este 73.4%, el 64% corresponde al sector minero. ¿Cuál es el contexto y las principales causas? En realidad son diversas, las he dividido en 3 puntos. En primer lugar, las brechas económicas y sociales, la incompatibilidad de la minería con el entorno, que involucra temas socioambientales, problemas distributivos, entre otros, y la agenda política regional y local. Respecto a las brechas económicas, si vemos en este mapa está distribuido el índice de desarrollo humano, este índice de Naciones Unidas que mide la calidad de vida de la población en términos de educación, salud y alimentación. Vemos que la zona de la sierra es la zona donde se concentra el menor índice de desarrollo humano. Como hemos indicado, es la zona donde se concentran también las mayores inversiones en minería y donde existen la mayor cantidad de brechas
brechas. Brechas en términos de infraestructura, brechas en términos de servicios públicos, en términos de capital humano y capital institucional. ¿Esto qué involucra? Involucra una alta demanda de esas poblaciones para una mejora de calidad de vida, involucra una percepción de ausencia del Estado y la demanda de que las empresas que para estas poblaciones van a explotar sus recursos sean quienes de alguna manera suplan esta ausencia del Estado. En el cuadro de la mano izquierda vemos que hay una correlación también de los conflictos sociales con las zonas de extrema pobreza. Respecto a la incompatibilidad con otros sectores, debemos mencionar la parte de los temas socioambientales. Como sabemos claramente, la minería antes de los años 90 era una minería pues, que no respetaba el medio ambiente, la legislación también era una legislación inexistente y se generaron una serie de pasivos ambientales, afectaciones al medio ambiente. La minería después de los 90 ha cambiado sustancialmente, la legislación se ha reforzado y ha mejorado y las actividades de las empresas mineras formales sin duda tienen muchísimos estándares, muchísimos más altos y estándares inclusive por encima de la normatividad vigente. Sin embargo, esto nos ha generado una brecha reputacional del sector y lamentablemente una desconfianza que se va arrastrando a través de los años. Y aquí solo un ejemplo, en el caso del uso del agua, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, entidad oficial respecto a temas de agua, establece que la minería consume el 1.34% del agua. Sin embargo, la percepción de la población es que la minería consume el 30% del agua. ¿Esto por qué? Porque hay realmente una clara desconfianza de la población en el sector minero. Pasando a los temas distributivos, como ejemplo, el tema de la distribución del canon minero. Como sabemos, el canon minero se distribuye fundamentalmente en aquellas zonas donde se encuentran los proyectos, las inversiones de minería, y ello genera que haya zonas pues, que tengan una mayor cantidad de canon versus otras que reciben una participación mínima o casi nada. Esto genera también una conflictividad dentro de las mismas comunidades, que muchas veces menos conflictos de territorio entre comunidades, en realidad ocasionados por el hecho de que las comunidades lo que buscan es obtener mayores beneficios de las actividades y ello va sumado en realidad a una inadecuada gestión pública de los recursos. Sabemos también que los gobiernos regionales no realizan, digamos, los recursos que provienen de la minería se quedan finalmente en la caja de las regiones y no se desarrollan ni se ejecutan proyectos. Por lo tanto, lo que significa esto es que la población observa una mínima percepción de beneficios de la minería en la zona. Por último, la agenda político local, regional, como sabemos existen grupos, ya sea por temas de ideología, ya sea por intereses políticos, intereses personales o por temas de corrupción, por qué no decirlo, se dedican y su objeto es únicamente realizar acciones orientadas a obstaculizar los proyectos mineros o las actividades que ya se vienen desarrollando en la minería y que sin duda es un factor importante también en la generación de los conflictos sociales. ¿Cuáles son los principales impactos de los conflictos sociales? Como sabemos, se han paralizado proyectos importantes, el caso de Conga, el caso de Tía María, Santa Ana, entre otros proyectos mineros. Esto, de acuerdo al Instituto Peruano de Economía, entre el 2008 y 2014, ha generado una pérdida de inversiones de más de 21.000 millones de dólares. Se estiman pérdidas de producción de más de 14.900 millones de dólares, en términos de Producto Bruto Interno de más de 62.000 millones de dólares. Se ha perdido la oportunidad de crecer en términos de Producto Bruto Interno en más de 16.7 puntos porcentuales y en relación a temas de empleo, 500.000 empleos anuales en la fase de construcción, más de 1 millón de empleos en la fase ya operativa.
la pobreza podría haberse reducido en más de 5 puntos porcentuales y se ha dejado de recaudar más de 4.700 millones de dólares que claramente podrían habernos ayudado a reducir las brechas de infraestructura de nuestro país. De acuerdo a información del Ministerio de Energía y Minas, las inversiones mineras en los últimos años, si vemos desde el año 2013 a la fecha, se han reducido en más de 60%. Uno de los factores, lógicamente, para que esto suceda son los conflictos sociales, entre otros factores. ¿Cuándo se afecta la seguridad jurídica en los conflictos sociales? Como sabemos, cuando no existe un marco institucional efectivo que, digamos, gestione adecuadamente un conflicto social y por ello, de alguna manera, se genera una afectación de derechos constitucionalmente protegidos y garantizados por el Estado peruano, lo que genera una percepción de inacción del Estado frente a esta situación, una percepción de impunidad, afectándose y vulnerándose derechos fundamentales tanto de los manifestantes, de los miembros de las fuerzas del orden, como personas también totalmente ajenas al conflicto, ¿no? Lo que todo ciudadano espera en el marco del principio de seguridad jurídica y en el marco del Estado de Derecho es una inmediata acción del Estado ante una ilegal afectación de la situación jurídica. Es la expectativa legítima de que el Estado aplique la ley. Como sabemos, esta situación se produce fundamentalmente en situaciones de violencia en los conflictos sociales, como respuesta a la existencia de un conflicto, o lamentablemente, digamos, situaciones que son premeditadas, situaciones que son previamente elaboradas y programadas dentro de los conflictos sociales para generar violencia y que finalmente, digamos, sea una forma de presión para el logro de los objetivos, una forma de presión al gobierno. En casi todos los conflictos sociales, de acuerdo a información también de la Defensoría del Pueblo, existe por lo menos un acto de violencia. Los actos de violencia más aplicados son la toma de carreteras, como sabemos, el tema de los enfrentamientos entre civiles y militares, la afectación de propiedad pública y privada, en general. Y lo más lamentable de todo esto es la pérdida de vidas humanas. Hemos perdido más de 350 vidas humanas en los últimos años entre civiles y militares, más de 2.000 personas heridas dentro de conflictos sociales y sin embargo no hay realmente una clara respuesta respecto a la sanción a los responsables de esta situación. No existe, lamentablemente yo he estado buscando un poco información oficial respecto a cuál es la situación de los responsables y este tema realmente no está claro. ¿Qué es lo que se ha hecho en términos de marco normativo? Comenzamos primero por la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Energía y Minas. Se han emitido normas fundamentalmente de carácter preventivo. En el caso de la Presidencia del Consejo de Ministros, el año 2006 se creó la Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales, que luego pasa a ser la Oficina Nacional de Diálogo y Prevención de Conflictos. Es la que también está a su cargo de las mesas de diálogo y desarrollo y que ahora, digamos, esta función tiene un rango viceministerial con la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial. A través de la Presidencia del Consejo de Ministros se promovió también la adopción de esta ley del Fondo de Adelanto Social. Es una ley cuyo objetivo es la reducción de brechas en las zonas de actividades económicas. Esto involucra en realidad un reconocimiento del Estado de la necesidad de reducir brechas en las zonas de inversión minera, en las zonas de actividad minera como una forma de prevención de conflictos. Falta ser reglamentada, no está claro todavía cuál es la fuente de los recursos de este Fondo de Adelanto Social y en la gestión del fondo va a ser fundamentalmente multisectorial a través del Estado. Por el lado del Ministerio de Energía y Minas, desde el año 2005 se creó la Oficina de Gestión Social, actualmente sigue funcionando esta oficina. El año 2008 se promovió la creación de los llamados fondos sociales.
son fondos que fueron creados con recursos de privatización y cuyo objetivo es la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible en las zonas de los proyectos mineros. La característica de estos fondos sociales es la participación del inversionista privado en la gestión a través del consejo directivo de los fondos para la definición y ejecución finalmente de los proyectos de desarrollo sostenible en estas zonas. Con algunas limitaciones han funcionado estos fondos, las Bambas, fondos Bayobar, entre otros. Se han emitido también algunas otras normas a nivel del Ministerio de Energía y Minas en las que se involucra el tema social como una forma de prevención de conflictos. Respecto al Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente y OEFA, en la parte verde podemos ver lo que corresponde al Ministerio del Ambiente. Se creó la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales, se han dado lineamientos también de gobernanza, mecanismos para gestión de conflictos socioambientales y la implementación de una red de alerta temprana de conflictos socioambientales. A nivel del Ministerio de Cultura se ha reglamentado la ley de consulta previa. Como sabemos, lo que se fomenta es el diálogo intercultural con los pueblos indígenas, pueblos originarios. Importantísimo la regulación de este tema a nivel de los sectores, de manera que no sea más bien una fuente de conflicto este tema de la consulta previa. Y por último, a nivel de OEFA se han emitido algunas resoluciones del Consejo Directivo orientadas también a la coordinación general de la gestión de conflictos socioambientales. En normas vinculadas al Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa se emitió el año 2004 la Ley 28.222 que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a las fuerzas policiales en situaciones de convulsión social por un periodo de 30 días. Es una especie, de situación intermedia, un estado de emergencia. Posteriormente se da la Ley 28.820 que modifica el Código Penal para incrementar las penas en conflictos vinculados al tema de servicios públicos y afectación en general al interés público. Y posteriormente se han emitido algunas normas que regulan el empleo de la fuerza pública, de la fuerza a través de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. Adicionalmente, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales en estas situaciones de convulsión social. Se emitió también en el 2007 el decreto legislativo 982 y 983 que regulan algunos tipos penales como crimen organizado, extorsión y se incorporan algunos aspectos vinculados a la convulsión social y uso de armas en situaciones de convulsión social. Quiero terminar indicando cuáles son algunas de las limitaciones que tiene el Estado para cumplir con este rol de garantía. En primer lugar, como hemos mencionado, la violencia como una forma de presión y logro de objetivos, esta violencia premeditada, instrumental, que busca presionar al Estado para lograr los objetivos, la ausencia de una cultura de respeto a los derechos fundamentales, y aquí quiero mencionar una encuesta del Ministerio de Justicia, en la cual el 42% de la población está de acuerdo con el hecho que los derechos humanos son un obstáculo para luchar contra la delincuencia, el 25% de la población no está de acuerdo con que la democracia, pese a sus limitaciones, sigue siendo la mejor forma de gobierno y solo el 12% de la población considera que se debe educar a la población en relación al respeto de los derechos humanos, ¿no? Eso nos da una idea de la ausencia de cultura que se tiene en la población en relación a este tema. Por otro lado, existe lógicamente la dificultad también para aplicar las leyes por parte de fiscales y jueces que viven en la zona donde se generan los conflictos. No podemos
lamentablemente exigir, digamos, decisiones de manera oportuna, porque justamente son personas que viven en la zona, sus familias viven en la zona y hay que hacer algo al respecto, ¿no? Uno de los temas que, digamos, se está promoviendo y se está proponiendo al Estado es el hecho de que estos temas sean vistos a nivel de instituciones, de fiscalía, juzgados supranacionales con sede en Lima. La Policía Nacional igualmente, digamos, se ve limitada en su acción de salvaguardar el orden interno debido a que una vez que se realizan estas actividades se ven inmersos en investigaciones y en procesos penales, ¿no? Y bueno, finalmente consideramos que los conflictos sociales no deben ser percibidos como un espacio para la impunidad. Consideramos que podemos desarrollar minería en un ambiente social adecuado. Para ello, digamos, el Estado juega un rol importante. Sin embargo, también todos, tanto las empresas, los gremios y la academia, tenemos que jugar un rol también importante para la adecuada prevención y gestión de los conflictos sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali. Ahora, Juan Carlos, por favor. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. En realidad, yo quisiera compartir con ustedes un poco un proceso judicial muy antiguo. Voy a hablarles de las tablas de la ley de Dios. Cuando se leían las tablas de Dios, el pueblo reclamó y le dijo: no estamos de acuerdo con algunas de las leyes. Y la respuesta fue genial. Se les dijo: no se preocupen, veamos qué va a decir la jurisprudencia. Yo estoy aquí para hablar de derecho laboral y en verdad gratamente sorprendido con la invitación de Julia para este foro, pero me puso un enorme desafío. ¿Qué podía tocar en el derecho laboral? Y realmente era tanto lo que podíamos poner en este contexto que resultaba excesivamente complicado. Nos encontramos con resoluciones judiciales que interpretan a veces lo que la ley no dice y hasta lo que no quiere decir. La reposición hoy es una moda, no importa la razón. Y los abogados laboralistas que trabajamos en empresas hemos desarrollado una palabra mágica que nos ha dado una fortaleza y ha construido una confianza única y excepcional con la alta dirección de la compañía. Frente a cualquier consulta, la mejor respuesta que podemos dar es probablemente. No sabemos exactamente qué puede pasar. Sí tenemos claro de que no existe ningún contrato laboral que no nos resulte incierto, que no nos resulte desafiante, porque el criterio puede ser totalmente diferente. Y puede ser tan diferente que entre la Autoridad Administrativa de Trabajo, SUNAFIL y el Poder Judicial sea absolutamente discrepante. Y es en este contexto que Julia me invita a hacer una exposición sobre estos temas y yo, como dije, quedé sorprendido porque esperaba mucho más una invitación para tratar temas laborales en Discovery que en este foro. Pero después de esta tremenda aventura, decidí tocar solo dos temas de algo que se está presentando y que creo que requiere que todos tomemos conciencia de lo que esto conlleva. Hay una parte de mi presentación en la que me pregunto qué pasa con el principio consagrado en la Constitución y que lo han usado muchas veces contra el empleador, el principio de primacía de la realidad. Y me he preguntado si es que esto no se aplica a nosotros, pero más adelante lo veré con un poquito más de detalle, pese a que el tiempo no está siendo generoso conmigo. Yo he denominado en mi presentación un pequeño entorno laboral y quiero mostrarles que son los factores más problemáticos para hacer negocios en el año 2016. Y esto es, por favor, entiéndase para toda Latinoamérica, de las cosas que pueden ocurrir. Esto lo he sacado del Foro Económico Mundial. Y fijémonos que el 70% del total de aquellas cosas que generan la mayor problemática para hacer negocios se encuentra la excesiva regulación laboral y se encuentra la corrupción y la inadecuada oferta de infraestructura y las cargas impositivas.
Y es ahí donde yo voy a tratar de poner algunas cosas que no se están percibiendo, pero que se nos van a presentar y ya se nos están presentando. Por favor, lo anterior no lo digo yo, lo dice el foro. Entonces quiero hablar de beneficios laborales. Y entonces aquí me lleva a hablar de una coyuntura especial, del 2008 al 2014. El salario básico anual se incrementó por encima del costo de vida en el sector minería. Dimos aumentos realmente atractivos, tratamos de retener a nuestra gente y si es que recordamos, además a esta etapa le pusimos un nombre. Le llamamos la guerra del talento. Y lo peleábamos, lo discutíamos. Y la discusión fue tan grande que la peleábamos desde la mediana, la pequeña, la gran minería y en esencia todos nos estábamos peleando los profesionales. Luego del 2014, y dadas las coyunturas económicas derivadas de los precios de los metales, fuimos más conservadores y los costos de aumentos estuvieron más relacionados al costo de vida que se fueron presentando. Pero durante esta época se crearon algunos bonos garantizados que tenían los trabajadores. Se crearon el bono por vacaciones, que muchos nacieron de convenios colectivos y que se hicieron extensivos a supervisores, se hicieron extensivos a gerentes y todos tenían su bono vacacional y eran muy felices. Del 2008 al 2016, estos se han mantenido sin mayor variación y a la fecha no tienen mayor movimiento. Pero las utilidades no han mantenido la misma tendencia. Las utilidades del 2008 al 2016 bajaron de manera significativa en el sector. Probablemente en unos más, en otros menos, pero tuvieron variaciones importantes. Los bonos por desempeño del 2009, por favor nótese, del 2009 hacia adelante, hasta la fecha, se fueron incrementando. Y si nosotros vemos este cuadro, que este es un cuadro realizado por el área de compensaciones de la compañía, con apoyo de GEI, con información de GEI, podemos ver, por ejemplo, que el salario básico anual estaba en un rango que fue creciendo a lo largo de los años, los bonos garantizados casi se han mantenido y los bonos de desempeño, quiero que nos demos cuenta que han ido creciendo. Porque inversamente proporcional, en reducción, podemos ver lo que ha ocurrido con las utilidades. Esto es del total del mercado minero a nivel de gerentes y superintendentes. Y pongo esto porque fue en realidad donde se hicieron las diferenciaciones de retención más grandes. Pero ¿qué está ocurriendo? Que las fiscalizaciones no están reconociendo el gasto en beneficio. Todos aquellos beneficios que se otorgaron a estos trabajadores y que no están sustentados en un convenio colectivo, en una carta oferta o en un documento bilateral, los fiscalizadores están señalando de que no es un gasto reconocido. Pero hasta ahí podríamos aceptarlo y podríamos decir, ok, no lo quieren reconocer, veamos el impacto, veamos cuáles son las consecuencias y voy a ser prudente porque está la doctora Xenia Forno, que podría darme clases tributarias largas probablemente sobre el tema. Pero ¿Alguien le ha dicho algo malo? este criterio del ente fiscalizador no puede ser considerado como gasto. Esta herramienta de retención que hemos usado nosotros, todas las compañías, ha sido fundamental también para el crecimiento, el desarrollo y el impulso del país. Pero hoy está siendo, por algunos fiscalizadores, desconocido y se nos está cambiando esto. Administrativamente nos genera un frente con los trabajadores enorme. Me paso a explicar. Este año, en las compañías, las fiscalizaciones de SUNAT que se están cerrando corresponden al año 2009-2010. Y probablemente, ahora en diciembre, nos abran la fiscalización del año 5 anterior a la fecha, evitando la prescripción. Y consecuentemente, la fiscalización dura entre 1 y 2 años. Y nos encontramos que después de eso salgan algunas rectificatorias de las declaraciones juradas del impuesto a la renta, con todo lo que esto conlleva en la modificación también de algunos otros beneficios que están amarrados al famoso 8% que todos nosotros conocemos. ¿Qué creemos nosotros? Creemos que las fiscalizaciones deben ser ejecutadas y terminadas al año siguiente de terminado el ejercicio fiscal.
Si nosotros tenemos auditorías que las abren al 5º año, duran 2 años la fiscalización y nos llegan los resultados mucho después, el impacto es muchísimo mayor y en verdad hasta no está colaborando a contribuir y a construir el tema de confianza con los trabajadores. Entregar el resultado de una fiscalización luego de casi 7 años de terminar el ejercicio fiscal tiene un impacto que resultan complicados desde la gestión de tributos, recursos humanos y relaciones laborales. Es necesario un mejor conocimiento de lo que son conceptos laborales y remunerativos por parte de los fiscalizadores. Los fiscalizadores, y en el segundo punto que voy a tocar, esto se repite, pero en realidad tiene por objeto que entendamos que uno de los grandes problemas que tenemos en las fiscalizaciones es la capacitación, que la voy a llamar insuficiente, que tienen algunos de nuestros fiscalizadores. Pero deberíamos realmente preocuparnos por tener profesionales que lo hagan correctamente y que puedan entender esto. Yo me pregunto, ¿qué pasa con el principio de primacía y la realidad? ¿No se podría también aplicar al empleador? Porque esto pareciera desconocido para los jueces. ¿Acaso no es cierto que estuvimos en una guerra del talento? ¿Acaso no es cierto que discutíamos las remuneraciones de los trabajadores todos los años? ¿Acaso no trabajábamos en crear beneficios innovadores que retengan a los trabajadores? Y mucha gente dice que los mineros tienen muchos beneficios. ¿Acaso no es cierto que nuestros trabajadores realizan actividades en situaciones más complicadas, más alejadas de la ciudad y que eso también ha diferenciado las remuneraciones? En verdad, yo espero que como una oportunidad mejor importante en estos temas haya capacitación y comprensión de una realidad laboral que no está siendo comprendida. Quiero tocar otro tema que se llama subsidios médicos. Todos sabemos que a partir del 21º día el trabajador no percibe remuneración, percibe un subsidio. Y todos sabemos la forma de pagar un subsidio. Pero ¿qué ocasiona el descanso médico? Ausentismo. Es muy importante en la empresa el ausentismo derivado de los descansos médicos. No es menor. Se habla de 4%, 5%, 6% y va variando. A veces cuando estamos conversando la gente de recursos humanos de las diferentes compañías, encontramos que este es un tema que nos está impactando. No importa quién lo otorga. No importa quién lo otorga, el certificado médico es un documento válido. Conozco casos de trabajadores, por favor, entiéndase hombres, que me presentan certificados médicos de lumbalgia firmados por un ginecólogo. En verdad, es increíble que nosotros no podamos hacer nada frente a un certificado que a todas luces nos resulta risible, que no se ajusta a la verdad, pero que en el contexto jurídico legal, en todo caso sería un acto anulable, no es un acto nulo. Pero meternos en ese trámite sería bastante engorroso. Aun cuando sabemos que el documento es un favor, conseguir la nulidad del mismo resulta muy engorroso. Para entender la magnitud del tema, veamos los números. Esta información, que la he sacado del MINEM, nos muestra cómo ha sido la fuerza laboral que ha ido teniendo el sector minero. Por favor, este dato, y en mi opinión, no incluye actividades conexas, no incluye la minería informal y de hecho tampoco está la minería ilegal. Y probablemente tampoco ellos tramiten subsidios. Pero este es el número que quiero que por favor tengamos en cuenta. No he tomado ni el más alto ni el más bajo, he tomado el del año 2016, que son 174.126 personas. Y veamos los números. El número de trabajadores son 174.126. Un supuesto que he colocado es el 5% de trabajadores con descansos médicos. Todo el año nos da un total de 8.706 trabajadores con descanso médico al año. Y hasta ahí, versus el número, no parece tan grande. Pero llevémoslos a las jornadas, llevémoslos a las horas de trabajo, a los días reales y efectivos. Tenemos una jornada, tampoco he agarrado una 21/7, ni una 14/7, trato de agarrar una
promedio un 8×6 como supuesto, y los trabajadores prestarían servicio efectivo 208 días al año, en una jornada de 8×6, tomando en cuenta las 52 semanas laborales. Entonces, lo he llevado a una fórmula que, partiendo de los supuestos antes señalados, tenemos que está el número de trabajadores por el 5% y por los 208 días que estarían de descanso. Señores, tenemos 1.810,910 días de descansos médicos que tramitamos. No es un número menor. Y pareciera que además en la recuperación de los subsidios existe un KPI o un indicador de resultados por no pagárnoslos. Tienes que tramitarlo donde está el DNI del trabajador. La minería es una actividad que realiza actividad con trabajadores de casi todo el Perú. Tenemos que ir a gestionar a Tacna, todo un problema, hasta que crearon una oficina en Lima que permite que puedas centralizarlo, pero si lo haces dentro de los 4 días siguientes. Ok. La verdad, una vez que llegué a este número, decidí no convertirlo a años y tampoco a dinero. A dinero por 2 razones. Porque me preocupaba su salud cardíaca de todos los asistentes. Y la segunda razón es porque no tengo el promedio de remuneraciones de la gente que tiene descansos médicos. Me hubiera resultado un trabajo realmente titánico. Estamos sin salida en este tema. El obligado a entregar el CIT, el certificado de incapacidad temporal, el obligado de canjearlo en salud, es el trabajador, no es el empleador. Es el trabajador y así está en la Ley de Modernización de la Salud. No somos nosotros, es el trabajador. El lugar del trámite está por el DNI del trabajador. Los trabajadores de la minería viven desde Tacna, Tumbes y desde Lima, Madre de Dios. Tremendo problema, ¿no? Esto a veces me hace pensar si el 6×1 como jornada de trabajo sería la mejor porque los tendríamos a todos cerca de manera permanente. La SUNAT dice que si no se ha recuperado el subsidio, y por favor estos son los criterios que están usando los fiscalizadores, que si no se ha recuperado el subsidio, entonces no es subsidio, es remuneración. SUNAFIL nos dice que no le puedo descontar al trabajador que no hizo el canje del CIT, porque para poder descontarle requiero la autorización expresa del trabajador. Y vieran la buena fe que tienen los trabajadores para firmar el descuento. El empleador es sancionado en todo caso por SUNAT y SUNAFIL y requerido a pagar como concepto remunerativo a eSalud e impuesto a la renta a la SUNAT. El empleador, además de todo lo que esto ha significado y de lo que va a significa que no ha contado con la fuerza laboral y ha perdido en productividad y probablemente hasta en eficiencia en la operación. Este no es un tema menor y nos está significando altos impactos. Yo he planteado un ejemplo de alguien que gana 1.000 soles. Entendamos que esta no es la realidad de la minería, pero para facilitar el ejercicio. Una persona que gana 1.000 soles, y yo he resaltado en anaranjado, sí, se ve en anaranjado, ¿cómo es el cálculo de la planilla con subsidio y cómo es sin subsidio? Si yo no he recuperado el subsidio, en el caso de 1.000 soles, yo tengo que pagar 140 soles de impuesto a la renta por lo que ya percibió el trabajador. Recordemos que ante SUNAT el obligado del pago es el empleador porque es el agente retenedor y tiene que pagar. eSalud, que es de cargo del trabajador, pero que no lo retuve, termino en la obligación de tener que pagarlo. Esto, sin ninguna duda, genera un impacto bien grande, porque por los números también significaría, una vez que termine la fiscalización, que nos encontremos frente a tener que llenar un formulario correctivo de la declaración jurada del impuesto a la renta con las consecuentes consecuencias respecto a los sindicatos. Nuevamente aparece el famoso 8%. ¿Qué consideramos? Y lo he puesto adrede repetitivamente. Capacitación al personal en temas laborales. Y acá tenemos
doble esfuerzo, porque efectivamente SUNAT tiene muy buenos profesionales, pero que deberían conocer más sobre el tema laboral. En el caso de SUNAFIL, tenemos inspectores que no necesariamente tienen un conocimiento legal laboral. Tenemos inspectores que tienen diferentes actividades. Y yo puedo entenderlo y hasta puedo creer que es válido. Sin embargo, creo que resulta sumamente importante que los capaciten adecuadamente en la comprensión y en el entendimiento de los temas laborales. Porque solo con ese paso podríamos avanzar importantemente en la gestión de esto. Desburocratizar el canje del CIT. Ahora estamos en una campaña del gobierno de facilitar los trámites. Este es un tema que en verdad debería ser facilitado. Una de las formas de facilitarlo es que si el trabajador no trae el CIT, no hace el canje del CIT, el empleador pueda descontárselo de manera automática. Existe la imperiosa necesidad de regular con mayor firmeza la responsabilidad de otorgar descansos médicos. También creemos que los médicos deberían otorgar con un mayor análisis los descansos médicos. Creo que se entregan con muchísima ligereza, sin entender todas las consecuencias e impacto que tiene el otorgamiento de certificados que no necesariamente se ajustan a la verdad. Estoy seguro, y solo por poner algunos ejemplos ya para terminar, que tenemos trabajadores que presentan certificados médicos casi siempre en su cumpleaños, casi siempre en vacaciones, al retorno, les gusta un poquito más de plazo, trabajadores que sin ninguna duda de su cumpleaños presentan descanso médico. Creo que el descanso médico debería ser mucho más regulado y no ser entregado tan alegremente. Por lo menos yo no conozco ninguna sanción, ni administrativa ni judicial, a alguien por haber otorgado un certificado médico de manera indebida. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Como buenos abogados, nos hemos extendido No, para irle pasando, él va a necesitar. excesivamente y a pesar de que hay muy buenas preguntas, lamentablemente mujeres. no vamos a poder atenderlas. Muchas Por mujeres, supuesto que por los eso sí. panelistas van a estar a disposición de quienes quieran hacérselas después. Y pido un gran aplauso y por favor a la doctora Julia Torreblanca que venga